Hola, querido grupo de los lunes. Vamos a continuar con este contexto, con este entorno que venimos trabajando con respecto a la obra Estasis de Giorgio Agamben. En el audio que estuvimos compartiendo los otros días, les comentaba del peso de la teoría política de Schmitt en esta manera de pensar. En medio de este debate que veíamos la discusión acerca de qué es lo político y en qué consiste esencialmente la construcción de la actividad política. Y entonces veíamos aquel famoso Congreso Internacional que se había realizado en París en el año 93, donde la discusión era, por un lado, el neopragmatismo de Rorty, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que planteaban que en la esencia de lo político, en la esencia de la democracia, está la construcción del consenso. Lo político viviría de la superación de las contradicciones particulares para arribar a consensos. Y después veíamos la discusión al interior de esta concepción en la manera de concebir en qué radica o qué es el consenso. Por el otro lado, aquellas posiciones donde veíamos la deconstrucción, en aquel simposio participaba Critchley y Ernesto Laclau, planteando exactamente la antinomia a esta manera de pensar. La democracia radica en el disenso, en el conflicto, de alguna manera en la lucha de las interpretaciones. La búsqueda de un consenso sería absolutamente imposible. Como decíamos, aquella frase de Laclau, la totalidad es imposible. Entonces, necesariamente se constituye lo político a partir de una contradicción, de un conflicto que es inherente a la acción política. Estas eran las dos grandes visiones, las dos grandes tendencias que se enfrentaban en ese Congreso Internacional de París. Y luego comentamos las tesis de Schmitt y recordemos que para Schmitt lo político tiene como categorías fundamentales la oposición de amigo-enemigo. Es decir, la construcción de lo político es darle forma a un nosotros. E inevitablemente, al constituir ese nosotros, surge el ello. Es decir, aquellos que no constituyen ese nosotros. Por lo tanto, el amigo es amigo frente necesariamente al enemigo. La tesis de Schmitt es que tanto la figura del amigo como la del enemigo son absolutamente necesarias y además se suponen una a la otra. Por eso, el planteo de Schmitt es que cuando el enemigo está ausente, se lo convoca, se lo llama, se lo busca. En este contexto, en esta manera de pensar lo político atravesado por el conflicto, por la oposición de amigo-enemigo, siguiendo este trayecto que venimos realizando en los últimos encuentros para llegar a Estasis, tenemos que ubicarnos en la figura de Michel Foucault y recordar el curso que dicta Michel Foucault en el Colegio de Francia
en el año 1976. Estamos en un año fundamental en la vida y en el desarrollo del pensamiento de este autor francés, donde publica Michel Foucault en este año el primer volumen de la historia de la sexualidad, donde, como alguna vez vimos, aparece la noción de la biopolítica o el biopoder. Pero ahora nos desplazamos hacia ese curso que en el año 1976 dicta Foucault con el título de Defender la sociedad. Ese curso es muy importante porque la tesis fundamental que enuncia Foucault es que la guerra subyace a la política. Fíjense, de alguna manera estamos en la proyección, en la prolongación de aquel pensamiento que había enunciado Schmitt, en el sentido de que las categorías, la dualidad conceptual amigo-enemigo está subyacente a la acción política. Es preexistente a lo político. Ahora nos dice Foucault en este curso que dicta en el Colegio de Francia que en la política subyace siempre la guerra. A veces de una manera larvada, a veces de una manera exaltada, pero siempre, siempre por debajo de la acción política, incluso de esos momentos políticos donde nosotros podemos ver en la superficie momentos de pacificación, subyace la guerra. Esta tesis, entonces, es que la guerra como tal es inherente a lo político. Foucault toma aquella expresión de Clausewitz que decía: la guerra es la continuación de la política por otros medios, y de algún modo la invierte y nos dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Por lo tanto, en esta idea de Foucault, el poder soberano tiene como objeto la población, el pueblo. Y acá hay un concepto fundamental en esta idea de población, porque la población es siempre una construcción, es una definición que se introduce desde la actividad política misma. No es algo dado, no es una entidad natural. La población es una construcción del hacer político. Y entonces, esa construcción de la población implica siempre lo que Foucault llama el principio del racismo. De alguna manera tenemos que vaciar esa idea de racismo de el concepto de raza biológica. No está hablando de esto Foucault. No está hablando del racismo en el sentido de discriminación o distinción de razas por su origen biológico. Ese principio del racismo tiene que ver necesariamente con el hecho de que cuando yo defino la población, el pueblo, el populus, como quieran llamarle, necesariamente estoy haciendo una especie de recorte. Estoy de alguna manera construyendo una afuera.
Es decir, siempre que se constituye esta categoría de población, inevitablemente, inexorablemente, se constituye un afuera. Es decir, que al construir el populus, el pueblo, hay necesariamente a la vez la construcción de aquello que no es el pueblo. Por lo tanto, el principio del racismo implica que todo poder soberano se construye, la potestad política se construye sobre dos ejes fundamentales. Y en esto, de alguna manera, volvemos a la idea que habíamos enunciado de Smith. Por un lado, la construcción de un nosotros que tiene que ver con la población o con el pueblo, pero a la vez la construcción de ese enemigo al cual hay que combatir. De este modo, inevitablemente, estamos en esta idea que también veíamos en la deconstrucción, cuando decíamos que toda afirmación, todo discurso está acompañado necesariamente del desplazamiento, de la exclusión, de la represión de otros discursos. Es decir, a la vez, toda afirmación de algo implica la negación de otra cosa. Es decir, algo que queda marginado, algo que queda en una zona marginal, fuera del centro, fuera del foco. Y de hecho, la deconstrucción no es otra cosa que ese esfuerzo por poder centrar, por poder hallar aquello que está oculto, oprimido, reprimido en los márgenes. Entonces, ¿por qué esta obra de Agamben, que intenta hacer un análisis de la guerra civil? ¿Por qué escribir un ensayo que tenga que ver con la guerra civil? Y ese análisis de la guerra civil, enfocarlo en relación esencial con la polis, es decir, con la esencia de lo político. El principio del racismo que enuncia Foucault en este curso de 1976 implica que la política se constituye a partir de esta lucha en el cual, como se enuncia en ese principio, para que yo viva se necesita la eliminación de lo otro. Por eso se da esa dialéctica constante, inherente a lo político, entre esa idea de un nosotros y la idea de un ellos. En esta idea fundamental de Foucault, entonces la soberanía, la potestad política ya no se ejerce sobre una jurisdicción, no se ejerce sobre un territorio, sino que esencialmente tiene por objeto la población. Es decir, ahí está la esencia de ese biopoder, de ese poder sobre la vida, en el caso del biopoder, entendida como especie, es decir, como población. Foucault distingue claramente entre un poder disciplinario que se centra en el individuo y este biopoder
que se centra en la población. Entonces, ahí enunciaba Foucault algo que luego no desarrolla en sus obras posteriores, que es la idea de esta biopolítica. Entonces, esta obra que Agamben introduce ahora de estasis, a partir de un análisis de cómo se pensó la guerra civil entre los griegos y en Thomas Hobbes, en definitiva nos ubica en esta posición para la cual lo político solamente se puede concebir, solamente se puede construir a partir de esta oposición irreductible entre un nosotros y un otros. Bueno, en función de esto que hemos venido desarrollando, donde en los encuentros anteriores partimos de Nietzsche, comentamos a Schmitt y hoy nos hemos acercado brevemente al pensamiento de Michel Foucault, encontramos, me parece, algunos de los pilares fundamentales para poder abordar Estasis, esta obra de Giorgio Agamben, dentro de su desarrollo del Homo Sacer. Bueno, querido grupo de los lunes, los invito ahora a que participen, hagamos comentarios sobre estos, como para ir enriqueciéndolo. Nos vemos en la próxima. Un saludo para todos los eureka.